pasado, de Menzies, ayer y hoy. Era el año 49 y Perón lo llamó Ramón Carrillo para decirle: mire, doctor, tenemos ministros para cuidar las vacas, porque hay ministerio, y para las personas, para la salud, no tenemos ministerio. Y Ramón Carrillo fue el primer ministro de salud de la Argentina. El Ministerio de Trabajo fue una creación del general Perón, después que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se minimizara justamente como secretaría lo que era la función del trabajo. Pero ese ministerio no se creó para el litigio, como después terminó tergiversado, sino al revés. Era el ministerio que debía construir las bases para el trabajo. Lo primero que surgió en esta crisis profunda de la sociedad radical liberal fue que querían bajar a los dos ministerios, el de salud y el de trabajo, a secretarías. Entonces inmediatamente uno se pregunta cuáles son las tres cosas centrales, o cuatro si ustedes quieren, que tiene que hacer un gobierno. Y tiene que asegurar la seguridad, la salud, el trabajo y la educación. Conflicto con la educación, conflicto con todos los organismos de trabajo, conflictos con la seguridad porque la inseguridad sigue. Y entonces la pregunta es, si el Estado fracasa en eso, ¿quiénes son los responsables en este momento del gobierno del Estado? Que es la transitoriedad de los que ejercen el mandato popular para la administración del Estado, que somos todos. La geocracia, los gerentes de empresas, a los que la prensa alabó notable y constantemente diciendo son grandes e importantes, exitosos empresarios, creyéndose que la Argentina, o el país en general, o este o cualquier otro país, es lo mismo manejarlo en función de un gobierno de una nación que en función del empresario. El empresario, cuando las cosas no van, puede echar gente, puede clausurar, puede cerrar. Administrar un gobierno en la nación es asumir que hay gente inteligente y de la otra, que hay gente culta e inculta, que hay gente educada y maleducada, que hay gente decente y delincuente, que hay pobres y hay ricos. Es decir, hay que asumir absolutamente todo y se debe proteger, legislar y operar en consecuencias en una administración genérica, es decir, sobre todos. Y los gerentes llegaron y el presidente se ufanó diciendo pomposamente que era el mejor gabinete de los últimos 50 años. Teníamos 21 ministros. Inmediatamente nosotros dijimos que era la mayor burocracia que se podía cristalizar en la administración del Estado. Tiempo después, hace poco, dimos el dato de que un 25% había aumentado los trabajos, los cargos jerárquicos en el Estado argentino, en los gobiernos del Estado. Y sumergidos en plena crisis, se dieron cuenta que eso estaba armado, pergeniado y organizado para satisfacer a todos los gerentes de empresas que había convocado el macrismo y del que el radicalismo le puso la estructura política, siendo a partir de ese momento cómplices absolutos de lo que pasa en la Argentina, por lo cual no se van a poder desligar de esta tremenda responsabilidad de ser partícipes necesarios de otra catástrofe como lo fueron en el 2001 y como lo vienen siendo a través de la historia. Esta cuestión, por supuesto, excluye a algunos que, siendo radicales, no tienen la responsabilidad del caso, pero recuerden ustedes que no existía el peronismo e Hipólito Yrigoyen no pudo terminar, y después va para aquí cuando Frondizi traicionó el pacto con Perón, no terminó, y posteriormente apareció Ilia y no pudo terminar porque hubo un golpe de Estado que hizo Onganía, y aquel golpe de Estado, entre otras cosas, ¿saben qué hizo? Clausurar salud, lo hizo Secretaría. ¿Y sabe quién había sido el anterior? Que también sacó el Ministerio de Salud y lo hizo Secretaría, Pedro Eugenio Aramburu, a la que los radicales acompañaron. Después de esto, después de Onganía,
siguieron los gobiernos radicales uno tras de otro, ninguno cumplió el mandato. Siempre la culpa fue de otro, nunca terminaron de asumir su propia culpa, y entonces le echaban la culpa a los paros de Gualdini, y se fue 6 meses antes Alfonsín, y de la Rúa se fue del país lleno de muertos. Y entonces uno pregunta si ahora volverán ellos a quedar en la historia como que han sido responsables de lo que le pasa a la Argentina, o gran parte de su responsabilidad está aquí. Mientras algunos radicales sueltos aparecen diciendo no tenemos nada que ver con esto, la verdad que sí, tienen que ver de la estructura partidaria, y por eso ayer fue Sáenz a reclamar lugares, porque lo que le importa es no perder lugares, en lugar de decirle, mire, venimos a pedirle que cambien este modelo, porque nos hundimos todos juntos. Bueno, cada cual sabe a dónde le aprieta el zapato, y entonces, mientras se han llenado la boca hablando en contra de los que no lo dejan gobernar, y diciendo que siempre ha sido el peronismo el culpable de las cosas, yo quiero recordar lo que ha pasado históricamente. A Menem le tiró del gobierno 6 meses antes. Cuando de la Rúa se fue y no había quien se hiciera cargo después de la crisis, Duhalde tuvo que asumirlo. Es decir, cada vez que hay un incendio, aparecen tocando corneta a ver si algún peronista suelto le puede dar una mano, los puede salvar. Bueno, esto fue lo que pasó el día jueves, cuando algunos le dijeron a Macri, mirá, para jefe de gabinete no tenés necesidad de poner, para sacarlo a Marcos Peña, alguno de nosotros, y ponernos en una situación incómoda. Vos tenés un amigo y un socio tuyo. ¿Quién es? El actual embajador en España, Ramón Puerta. Ponelo a Ramón Puerta, de jefe de gabinete, y tratar que con él, que viene del peronismo, crear una alianza que te permita terminar. No le dieron tiempo a pensarlo y se le fueron encima a la yugular del presidente, demostrando de que no manda el presidente de la República, no ejerce el poder el presidente de la República en esa discusión, y Marcos Peña patea el tablero y dice, de ninguna manera se puede aceptar, bla, bla, bla. ¿Y quiénes son los que piden a gritos que haya un entendimiento con un sector del peronismo? El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el ministro del Interior. Y también, por supuesto, el presidente de la Cámara de Diputados, que está en esa inteligencia. Pero como internamente esta es una sociedad entre radicales y liberales, hay liberales muy gorilas y hay radicales que no están dispuestos a perder lugares en el gabinete para que asuman peronistas. Entonces el presidente está en una verdadera nube. Hoy a las 8:30 de la mañana va a hablar por cadena, pero además de estas cuestiones, se han dicho una serie de cosas durante el fin de semana, porque hay un vocero que es mudo. El presidente Macri tiene un vocero que es mudo, no habló nunca, y se lleva un importante sueldo desde que era vocero en Boca Juniors, Iván Pavlovsky. Nunca habló. Y en plena crisis, tendría que haber salido a la puerta de la residencia Olivo, que entre paréntesis nadie se dio cuenta, pero cambiaron la seguridad de la policía de la provincia por la policía federal. Ya no está más la policía de la provincia cuidando de la parte externa, sino que está la policía federal. ¿Por qué? Porque depende de Patricia Bullrich. Y la otra dependía de Ritondo. Y entonces, como la posición de la gobernadora y de Ritondo era arreglen con los peronistas, le dijeron desde la jefatura de gabinete Marcos Peña, cambia la policía. Dicho esto, hay otro responsable que también está mudo, y que también gana mucho dinero, Hernán Lombardi, que es un ingeniero civil que ya estuvo en el gobierno de la crisis de Fernando de la Ruina, que fue en el 2001, cuando se cayó todo, era el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de la Nación, pero que antes había sido secretario de Turismo, porque él viene de tener negocios con el turismo, y que después de eso había sido interventor en parques nacionales, puesto a dirigir en este tiempo del gobierno de Cambiemos los medios de comunicación. Evidentemente maneja también el silencio en un momento de crisis donde no habla el vocero presidencial y no hablan de la secretaría que a él le corresponde, por lo cual los periodistas deben manejarse con sus propios datos personales telefónicos, o si no,
suponer que puede pasar lo que nadie sabe que está pasando. Entonces, en este momento de la crisis, habrá que esperar hasta las 8:30 que hable el presidente. Después habrá una conferencia de prensa con Duhovne. Dicen que Duhovne le presentó 2 veces la renuncia y no se la aceptaron. Y claro, porque alguien tiene que ir a poner la cara al Fondo Monetario. Lo van a mandar y después veremos. Y se dijeron muchas cosas, pero como no las vamos a repetir durante toda la mañana porque en realidad queremos esperar a ver qué se dice oficialmente, lo cierto es que hablaron, dijeron, o trascendió, para mejor expresarnos, que salud y trabajo ya no serían más ministerios. Cuando yo le decía que volvemos al preperonismo, es real. Porque un gobierno que lo primero que deja trascender y evaluar que la salud no es importante como para tener un ministerio, o que el trabajo no es importante como para tener un ministerio, está evidentemente en esa ubicación, donde las vacas eran importantes y teníamos un ministerio de ganadería, hasta que Perón dijo, los seres humanos no tienen ministerio, y lo puso a Carrillo, o hasta que el propio Perón le dio a la Secretaría de Trabajo el grado de ministerio. Así que, ahora, después que criticaron lo que hizo el gobierno anterior con las retenciones, están viendo de ponerle retenciones a las exportaciones. Un país que necesita vender y exportar, en lugar de ponerle impuesto a las importaciones, le ponen impuestos a las exportaciones. Porque justamente la libertad de importación ha producido 10.000 millones de dólares en contra, que gastamos más en importaciones que lo que ingresa por exportación. Si ahora le vamos a poner un impuesto a las exportaciones, se va a exportar menos. Y no es lo mismo el que exporta cereales o el que exporta manzanas. No es igual. O limones. De manera que, para que tengan un ejemplo de cómo se manejan las cosas, los uruguayos, por la devaluación del peso argentino, no permiten cruzar la frontera a ningún oriental con más de 5 kilos de comestible, porque saben que se vienen a la carga, porque los beneficia el cambio, para comprar alimentos en el lado argentino. Inmediatamente se cubrieron, para no producir una crisis en su propia economía alimentaria. Nosotros no, nosotros le ponemos impuestos a los que exportan y lo dejamos libre a los que importan. No se puede creer. Y la verdad es que no se puede creer. Y en este achicamiento que van a hacer del mejor gabinete de los últimos 50 años, la única observación real es que llegaron para gobernar con deuda, armaron un gabinete al gusto de Marcos Peña. Cuando le dijeron al presidente que lo echara, dijo, no, él no, y entonces Marcos Peña ofreció a sus 2 vicejefes, Lopetegui y Quintana, los echaron a Lopetegui y Quintana, entonces lo asustó con un correo electrónico y un tuit, la otra integrante de la responsabilidad de este momento, Carrió, y dijo que eran los 2 mejores funcionarios. Claro, porque ella tiene una guerra interna con Sainz y con su vieja escuela del tronco radical de donde viene. Y dijo que no quería que hubiera traidores y gente que oportunista, y se refería a Sainz y a los radicales. Y entonces, ya estaban echados, dijeron, bueno, lo vamos a reciclar, va a ser uno asesor, el otro va a ir a manejar la corporación de empresa o algo parecido. ¿Saben para qué? Para liquidarlas. Porque eso es lo que le pide el Fondo Monetario, que es lo mismo que pidió en el primer empréstito a Frondizi, que ya lo dijimos varias veces. Nunca cambió, el fondo siempre pide lo mismo. Deshacerse de las cosas nacionales, ajustar, etcétera, etcétera. Entonces, como se dieron cuenta que este es un momento muy difícil socialmente, ahora van a hacer también que la cláusula aquella que se firmó con el fondo, que en caso de necesidad social se le permita el manejo de dinero para los planes, bueno, van a pedir eso para poder darle a los que menos tienen y evitar que tengamos un septiembre duro, que ya anunciaron los movimientos sociales, pero por el otro lado también un noviembre donde vamos a ser fotografiados por el mundo en el G20. Miren, el mejor gabinete de los últimos 50 años no está más. Los 21 ministros parece que no van a estar. Pero no agreguemos más nada porque son todas versiones, porque tienen un vocero presidencial mudo
y un secretario de medios con un nombre muy pomposo que no es ese, que la verdad tampoco ha dicho una palabra. Y mucho menos la Radio Nacional o el canal oficial, porque todos están jugando a la mancha y a la escondida en una residencia de Olivos que por primera vez en muchos años hizo que Macri, en lugar de pensar en Boca, tuviera que trabajar en otra cosa.